Hola, ¿cómo están? En esta presentación vamos a hablar de cómo pensar el dolor osteomío articular. Vamos a tratar de evaluar nuevos conceptos que no tenemos y que son útiles. Es frecuente que cuando los pacientes llegan a la consulta, por ejemplo en este caso por un dolor de rodilla, se les pida unas radiografías sin demasiado examen físico y sin demasiada evaluación, y cuando el paciente la trae, lo que se le dice al paciente es: usted tiene una artrosis de rodilla, y se le da un tratamiento. En este caso, para ir viendo, es fácil de observar la esclerosis subcondral, el pinzamiento de la misma y una rótula descentrada. Y ahí se termina el diagnóstico. Diagnóstico: artrosis de rodilla. El diagnóstico radiográfico es un diagnóstico estructural que muestra daños que se pueden ver en la radiografía. Hay muchas otras cosas que no ven las radiografías, como los componentes funcionales, los trastornos biomecánicos, entre otras cosas. Es decir, no podríamos ver en este caso muchas cosas. Ejemplo: insuficiencia de músculos en miembros inferiores, como podría ser una insuficiencia del vasto interno, insuficiencia de glúteos, el acortamiento de la cadena posterior. Puede esta persona tener obesidad, puede esta persona tener ansiedad, tener depresión, etc. Y eso no se puede ver con la radiografía. Por lo tanto, podemos tener un diagnóstico incompleto. Un diagnóstico incompleto es un error diagnóstico, muchas veces por desconocimiento de otros diagnósticos, a veces por ausencia de tiempo. De cualquier forma, esto puede generar ciertos problemas. Debemos recordar la teoría de la complejidad. La repercusión de este problema es muy distinta en los distintos pacientes. Hecha esta breve introducción al problema, hablaremos ahora de algunos conceptos que son útiles. Hablaremos de biomecánica del aparato locomotor. Haremos la diferenciación entre estabilidad estática y dinámica. Comentaremos algunas propiedades importantes del tejido conectivo. Enunciaremos el concepto de matriz extracelular. Comentaremos la teoría de la biotensibilidad. Mostraremos la diferencia entre dolor mecánico e inflamatorio. Aplicaremos la biología de sistemas al dolor osteomioarticular y daremos así las bases para un enfoque diagnóstico funcional. Mecánica del aparato locomotor. Tenemos elementos anatómicos que funcionan como elementos mecánicos. Es así que los huesos funcionan como palancas, ya sea de primero, segundo y tercer grado. Las articulaciones como juntas o bisagras. Los músculos serían motores. Los tendones serían cables que transmiten la fuerza de los músculos. Y los ligamentos y fascias funcionarían como refuerzos y cierres. Las palancas son máquinas simples que funcionan en nuestro organismo. Hay tres tipos, de primero, segundo y tercer género, y la clave de la comprensión de la existencia de estas máquinas simples radica en que podemos tomar medidas ergonómicas para reducir cargas mecánicas a nuestras articulaciones. Para ilustrar el tema y a modo de ejemplo, mostramos el siguiente caso. En la imagen de la izquierda se observa un obrero que está levantando un objeto de 25 kilogramos. Y en la primera imagen lo está haciendo con el objeto bien cerca de su cuerpo, por lo cual la fuerza que está realizando es de 75 kilogramos. En este caso, el brazo de resistencia es corto. Observen la segunda imagen. En la segunda imagen el objeto pesa lo mismo, pesa 25 kilos, pero el objeto está alejado del cuerpo, por lo cual
se genera un largo brazo de resistencia, por lo cual se verá necesario una mayor fuerza para levantar el objeto que pesa lo mismo. Esta es la base de la ergonomía laboral y nosotros tenemos que evaluar en el consultorio qué trabajo hace el paciente y muchas veces preguntarle un poco más. Suele ocurrir que en el consultorio digan trabajo empleado. ¿Empleado dónde? En una fábrica. Pero tenemos que preguntarle cuáles son los movimientos que el paciente realiza. Además, hay que tener en cuenta que puede haber movimientos que desconozcamos y que el paciente no registra. Y ahí está la teoría de la complejidad aplicada al sistema osteomioarticular y también aplicada a ciertos movimientos pequeños imperceptibles que pueden generar ciertos problemas. Siempre tener en cuenta que puede haber movimientos que desconozcamos y tratar de, en las consultas, volver a preguntar y preguntar y preguntar. Las articulaciones, que son bisagras entre los huesos, están reforzadas por su cápsula articular. Esta cápsula articular tiene engrosamientos que son los ligamentos, que están formados por tejido conectivo y generalmente de colágeno tipo 1. La función principal de ellos es la propiocepción, es decir, darle sensación de movimiento o darle sensibilidad artroquinética. Los ligamentos y también los tendones tienen la propiedad que se muestra en la imagen. Se muestra la curva de fortaleza estructural según la carga. A medida que se va estirando el ligamento por la carga mecánica, por una fuerza que trata de, digamos, romperlo, se van reclutando cada vez más fibras y la fuerza cada vez es mayor, es decir, la fuerza que puede resistir cada vez es mayor. Sin embargo, si superamos la capacidad de carga de este ligamento o tendón, el mismo se va a romper y va a generar un problema y un dolor inflamatorio. Volveremos sobre esto en las diapositivas que siguen. Otras estructuras que son frecuentemente olvidadas a la hora de evaluar pacientes con dolor musculoesquelético son las fascias o aponeurosis. Estas son estructuras de tejido conectivo que, como una tela, rodean a los músculos y se meten entre las fibras. Las fascias conectan a los músculos entre sí en un concepto que vamos a hablar luego, que se llama cadenas miofaciales, y también estas fascias se meten entre las fibras musculares y conforman el epimicio, el perimicio y el endomicio, y también se meten entre los nervios formando el epineuro, endoneuro y perineuro. Las fascias y sus expansiones también darán forma a los mesos y se conectarán con las vísceras. De esta forma existe ya una conexión por tejidos de las vísceras con los músculos. Las fascias, entre varias de las funciones, tienen también la función de generar propiocepción, al igual que los ligamentos. Las fascias unen todos los músculos entre sí, como el traje del hombre araña, y de alguna forma, por estas fascias, los músculos del pie tendrían cierta conexión con los músculos de la cabeza y de las manos, e intervienen en lo que se conoce como cadenas miofaciales y en lo que vamos a hablar más adelante como el dolor miofacial. La anatomía que estudiamos en la universidad es la anatomía estructural de Latarjet, de Testu o de Rouvier, si tenemos autores franceses, o de Gray, si hablamos de autores anglosajones. Esta anatomía es estructural y separa, para un tal vez mejor estudio, los músculos entre sí. Sin embargo, la realidad es que los músculos trabajan todos en conjunto y lo que se llama en cadenas musculares o cadenas miofaciales si tenemos en cuenta a las fascias. Y la idea es que empecemos a pensar en los músculos como entidades que trabajan de esta forma. Además,
los músculos no solo se insertan en los huesos, cada vez hay mayor evidencia y más trabajo que muestran que a veces se insertan en fascias. Por ejemplo, el glúteo mayor, uno podría decir que se inserta en la línea áspera de la cara posterior del fémur, pero hay trabajos que muestran que su inserción es en el tabique intermuscular y gran parte de sus fibras se insertan en el tensor de la fascia lata. Uno de los autores más conocidos en cuanto al tema cadenas musculares es Leopoldo Busquets. Entonces ahora el concepto es pensar en cadenas miofaciales de movimiento, un tema sumamente apasionante. En medicina osteomioarticular se habla mucho de la estabilidad. Tal segmento está estable, tal segmento está inestable. Desde un punto de vista didáctico la podemos dividir en estabilidad estática y dinámica. La estabilidad estática es la que, por ejemplo, tienen esas columnas que se encuentran estables sin oscilación, salvo que exista un terremoto que les quite la estabilidad. La estabilidad dinámica es la estabilidad del cuerpo humano que requiere o que ocurre durante el movimiento. Y para que se mantenga estable el sistema osteomioarticular es necesario un sistema de control motor fino del cual vamos a hablar más adelante. Vayamos ahora a las propiedades del tejido conectivo. Para ilustrarlo vamos a utilizar un ejemplo que es el ejemplo de la plastilina. Si nosotros tomamos uno de estos bollitos de plastilina y lo sostenemos a cierta altura, lo que va a ocurrir es que estos bollitos se van a deformar y se van a estirar hacia abajo, como si fuese un moco viscoso. Esta propiedad se llama viscosidad. Ahora bien, si a este mismo bollito, en vez de someterlo a este tipo de carga estática, fuerza de la gravedad, lo sometemos a otro tipo de carga, que es una carga dinámica, es decir, lo tomamos con la mano y con fuerza lo tiramos contra el suelo. Lo que va a ocurrir es que este bollito va a rebotar como si fuese una pelota de tenis. Producto de la tercera ley de Newton. En este caso, la propiedad se llama elasticidad. El sistema osteomioarticular tiene propiedades viscoelásticas. Se puede comportar de forma viscosa y de forma elástica. Y la idea es que esto esté sincronizado. Si por ejemplo sometemos al tejido conectivo, es decir, a nuestro sistema, a una carga estática prolongada, como puede ser estar sentados leyendo un libro o detrás de una computadora 1 o 2 horas, lo que va a ocurrir es que nuestras estructuras de colágeno, por ejemplo, discos intervertebrales, ligamentos, tendones, se van a estirar. Ese estiramiento va a generar déficit de propiocepción y disminución de la estabilidad de la articulación. Es decir, va a haber menos sensación de movimiento, lo cual puede generar, al levantarse, un problema de estabilidad porque los ligamentos están flácidos, generando un síndrome miofacial, como vamos a ver más adelante. De ahí la importancia y de evitar las cargas estáticas, ya que nuestro sistema osteomioarticular evolucionó más que nada para el movimiento. Entonces, para completar y para fijar el concepto, ante cargas dinámicas, el tejido conectivo se va a comportar en forma elástica. Y ante cargas estáticas, se va a comportar en forma viscosa y se va a deformar. Las condiciones de la vida moderna, culturas, están disociadas de nuestra biología ancestral, generando cargas alostáticas al sistema osteomioarticular. Las cargas alostáticas se traducen en lesiones. Esto ocurre generalmente por distintos trabajos repetitivos, a los cuales nuestro sistema osteomioarticular no está adaptado, y también a la presencia de posturas estáticas, como se muestra en la pantalla detrás de un ordenador. Es así que la mayoría de los problemas musculoesqueléticos son en realidad síndromes de civilización o enfermedades por desadaptación a un medio ambiente no apto para el Homo sapiens.
Otro concepto muy importante tener en cuenta en dolor osteomioarticular y en medicina en general es la matriz extracelular o matrix, podríamos decirle. Y también, como acá muestra Morfeo, dice Morfeo, es algo que muchas veces no se tiene en cuenta, que no se ve, pero que está y que cada vez tiene mayor importancia y que cada vez se estudia más. La matriz extracelular corresponde a todos los tejidos y sustancias que se encuentran entre las células, que no son inertes, no es solo un tejido de unión, hay muchas funciones que permiten la comunicación de las células entre sí. Además, hay ciertas enfermedades que pueden dañar la matriz extracelular. Un ejemplo muy clásico es la diabetes mellitus, en la cual por productos de glucosidación no enzimática hay daño de estas proteínas. Otras enfermedades o problemas que pueden dañar la matriz extracelular es el tabaquismo, el insuficiente renal, etc. Los laxos o hipermóviles tendrán una matriz extracelular con mayor proporción de elastina que los no laxos. En esta lámina de la matriz extracelular quería mostrar cómo a través de unas proteínas que se llaman integrinas, las proteínas que se encuentran por fuera de la célula tienen conexión con las proteínas y con las estructuras que se encuentran dentro de las células. Y estas son las proteínas en las cuales permiten la comunicación intercelular. El 28 de marzo de 2018 se publica Intersticio, el nuevo órgano del cuerpo humano que la ciencia acaba de descubrir. Un poco sensacionalista, ahora algunos investigadores hablan del nuevo órgano. Sin embargo, Pissinger ya hace muchos años atrás había hablado de la matriz extracelular y de su importancia. No es algo nuevo, sino es algo que ya hace tiempo que se viene investigando. Y entonces la pregunta es, ¿qué pasaría si la matriz extracelular estuviese enferma? ¿Las células funcionarían de la misma forma? ¿La capacidad de regeneración de los tejidos sería la misma? Bueno, esto es lo que siempre tenemos que tener en cuenta cuando hacemos un tratamiento, cuando hacemos un tratamiento de regeneración de tejidos, ver qué calidad de matriz extracelular tenemos y qué podemos hacer de alguna forma para mejorarla. La medicina toma de la arquitectura el término y el concepto de tensegridad, que le da a las estructuras mayor resistencia a fuerzas de compresión y de tracción. En esencia, la tensegridad implica la presencia de una estructura que tiene vigas o postes y cables. Las vigas son las estructuras comprimidas que no se tocan entre sí, y los cables son las estructuras traccionadas. Así, este sistema, como ya mencioné al principio, le permite mayor resistencia tanto a las fuerzas de compresión y a las fuerzas de tracción con menor masa total. Un ejemplo muy claro de la tensegridad es el sistema haversiano, como se ve en esta lámina, y también las grúas y los puentes colgantes. Fíjense cómo el sistema de Havers le da más resistencia al hueso y todo este sistema se va a orientar de acuerdo a la carga que soporta. Por eso es muy importante la carga y que los entrenamientos tengan carga para estimular a este sistema de Havers a orientarse de acuerdo a las fuerzas de compresión y a las fuerzas de tracción. Fisiopatológicamente podemos dividir al dolor en nociceptivo cuando es originado en un receptor de dolor o nociceptor, neuropático cuando el mismo es originado en el nervio periférico, como puede ser una polineuropatía diabética, mixto cuando hay un componente nociceptivo y un componente neuropático, como puede ser la compresión de una raíz nerviosa, donde hay un componente neuropático claro, con el descriptor que irradia por la raíz, y el nociceptivo por la compresión del epineuro en la zona del conflicto de espacio. También puede ser un dolor idiopático, cuando todavía no lo tenemos
ubicado en alguna categoría clínica y otros tipos de dolor. El dolor nociceptivo se divide en somático, cuando es originado en estructuras musculares, osteomioligamentarias, cuando es originado, por ejemplo, en la piel, o visceral, como puede ser un cólico renal o un dolor por una angina de pecho. El dolor somático, entonces, tiene que ver con el dolor osteomioarticular y, como vamos a ver en las siguientes diapositivas, se clasifica en mecánico y en inflamatorio. Para entender el dolor mecánico e inflamatorio, es necesario tener en idea el concepto de sobrecarga. En esta lámina se ve un camión pequeño, es decir, que está siendo cargado por un camión más grande. Es decir, la carga es el pequeño camión, que se llama carga mecánica, y la capacidad de carga es cuánta carga puede soportar ese camión. En términos de teoría general de los sistemas, uno podríamos decir que el sistema es el camión grande y que puede resolver una carga de un cierto peso. Entonces, cuando se sobrecarga ese sistema se va a sobrecargar cuando aumente la carga mecánica por encima de la capacidad de carga, es decir, que pongamos un camión más pesado o dos camiones, o cuando por algún motivo baje la capacidad de carga, es decir, un camión que no tenga la suficiente capacidad como para aguantarse el camión chiquito, o por la combinación de las dos. Entonces, nosotros tenemos un estímulo que es la carga. Si la capacidad de carga de nuestro sistema es suficiente, todo va a funcionar bien, todo va a estar en la homeostasis y no va a haber ningún tipo de dolor. Ahora bien, veamos esta situación. En este caso, el estímulo carga supera la capacidad de carga de nuestro sistema, por lo que la respuesta o el síntoma va a ser dolor. El dolor puede ser mecánico, que es aquel dolor que aparece con el movimiento y cede con el reposo. Es decir, un movimiento que está generando una posible lesión tisular, que es lo que genera que la persona deje de hacer ese gesto motor. Ejemplo, una persona que está caminando y empieza a sentir un dolor lumbar y se sienta y el dolor se le va. Eso es un dolor mecánico. El sistema entró en alostasis. Supongamos ahora que esta persona sigue caminando, entonces puede aparecer lesión, es decir, por ejemplo, siguió caminando porque estaba tomando medicación que le mitigó el dolor, entonces al aparecer lesión puede haber inflamación, esta inflamación tiene un efecto de regeneración de tejido y ese dolor va a ser más de reposo, es decir, le va a doler durante el reposo porque hay mediadores inflamatorios y puede hasta ceder un poco con el movimiento porque el movimiento puede ayudar a lavar la sopa inflamatoria y a lavar los mediadores algógenos por la circulación. Cuando hay lesión, decimos que hay carga alostática. Para redondear podemos decir que el dolor nociceptivo somático osteomioarticular puede ser mecánico o inflamatorio. Y lo interesante es que el dolor inflamatorio puede tener un origen mecánico, como puede ser un traumatismo de alta energía y que genera una fractura, que va a tener su componente inflamatorio, o como puede ser producto de una sobrecarga crónica repetitiva en una persona que le duele la rodilla al caminar y sigue caminando y después las rodillas se le inflaman ante alguna lesión. Entonces en este caso tenemos un inflamatorio de origen mecánico. Y después tenemos el dolor inflamatorio puro, es decir, de origen inflamatorio, que puede tener que ver con enfermedades autoinmunes, con infecciones o como tumores. En este caso estaríamos hablando de las banderas rojas. El sistema de estabilización osteomioarticular tiene como objetivo entonces mantener la homeostasis, que todo funcione en una zona segura, libre de lesiones y de dolor. Panjabi hizo un modelo de la estabilización de la columna que puede ser extrapolado a todo el sistema osteomioarticular por su simplicidad. Existirían
entonces tres subsistemas. El subsistema de control motor, en el cual lo que tendríamos básicamente es el sistema neural, el arco reflejo y todo lo que sea sistema nervioso central que controla el movimiento. Tendríamos un subsistema de estabilización pasivo, que sería el polo propioceptivo, que estaría formado principalmente, para hacerlo simple, por los ligamentos y las fascias, por lo cual no es tan pasivo, pero bueno, así lo describió Panjabi, que enviaría una señal al sistema de control motor y así el sistema de control motor generaría una activación refleja de los músculos del segmento articular para estabilizar la articulación. La idea es que esto funciona sincronizadamente como un reloj suizo, podríamos decir. Y cualquier alteración, ya sea en los ligamentos, en las fascias, o en el entrenamiento muscular, o en el entrenamiento de control motor, puede generar desviaciones del mismo y alostasis, con aparición de dolor miofacial y con aparición luego de cargas alostáticas, que serían las lesiones. El sistema osteomioarticular va a intentar mantener el rango de movimientos en una zona donde no haya tensión de las estructuras osteoligamentarias y el riesgo de lesión tisular sea mínimo. Esta zona se llama zona neutral, otros le llaman zona de relajación, zona de confort o zona de preferencia tisular, en donde no hay dolor y no hay lesiones. Cuando el rango de movimiento articular, por el motivo que sea, supera esa zona neutral o zona segura, comienza a haber cada vez mayor tensión de las estructuras osteoligamentarias y puede aparecer en este caso el dolor mecánico. Como respuesta, el sistema de estabilización genera una contracción de los músculos de ese segmento articular para reducir el rango articular y volver el movimiento a la zona segura y evitar la lesión tisular. Para resumir entonces, podemos decir que el estímulo y la carga va a ser tratado de resolver por el sistema, que sería la capacidad de carga, intentando mantener al sistema en una zona neutral o zona segura, es decir, en homeostasis donde no hay dolor. Cuando este sistema se empieza a sobrecargar y la capacidad de carga no alcanza para resolver la carga, el sistema entra en alostasis, aparecen disfunciones, entre ellas la disfunción miofacial y el dolor mecánico. Si la carga persiste y no se resuelve el problema, podemos tener sobrecarga alostática con aparición de lesión y dolor inflamatorio. Para evaluar a los pacientes con dolor osteomioarticular, proponemos el siguiente esquema, basado en un ABC. Primer A, podríamos decir banderas rojas, tratar de, mediante la entrevista y el examen físico, evaluar que el paciente no tenga alguna enfermedad grave, oculta, que puede ser desde alguna infección, alguna enfermedad reumatológica o alguna enfermedad cancerígena. Después, saber qué duele, intentar identificar qué duele y por qué duele, identificando la sobrecarga mecánica, identificar la homeostasis, la alostasis, las cargas alostáticas, teniendo en cuenta los conceptos de biomecánica de cada articulación. Y el punto C es no olvidarse del paciente, es decir, quién trae la enfermedad o quién trae el problema, que es a quién le duele, y es toda la evaluación de las comorbilidades, evaluación del escenario, que significa de dónde viene este paciente, dónde vive, toda la cuestión social, la evaluación y repercusión psicológica, como ansiedad, depresión, insomnio, el enojo que puede traer el paciente, la codificación predictiva, etc. Y también la evaluación del terreno, como por ejemplo la diabetes, la obesidad, una insuficiencia renal, etc. La evaluación de pacientes con dolor en general y dolor musculoesquelético en particular es un gran desafío clínico. Para hacer buenos diagnósticos y buenos tratamientos debemos incorporar nuevas herramientas diagnósticas y también nuevos marcos teóricos,
como la teoría de la evolución, la teoría general de sistemas, la teoría de la complejidad. Estos marcos teóricos, si logramos apropiarnos de ellos, nos darán nuevas categorías para entender a nuestros pacientes. Si bien la tecnología ha avanzado muchísimo, hay que recordar que la misma hace diagnósticos estructurales. Solamente puede evaluar lesiones. Y todavía, y por suerte, nuestra principal herramienta diagnóstica es la capacidad de escuchar, preguntar, examinar y pensar. Bueno, muchas gracias por escuchar.